y la gente ni sabía. Yo le llevé un mapa. Le dije, tienes 5 segundos para identificar a Puerto Rico en el mapa. Y era un mapa del mundo entero. Y la gente por allá, por Argentina, por acá. Y yo, no, sube. Ahí, ese puntito que está ahí. Y le empiezo a hacer un listado de la gente de nuestra música. Y dice, ¿de verdad que es puertorriqueño? Sí, es puertorriqueño. Y hoy traigo música a nuestra sección. Me acompaña Luis Olivero. Y quiero que Luis presente a su primo. A José Ariel Pimentel. José Ariel Pimentel. Eso es. Y queremos traer como nuestra música puertorriqueña tiene un alto contenido de espiritualidad. Aún la música que llamamos secular, en nuestros autores como Rafael Hernández, entre otros, tienen mucha composición, mucha letra que inspira lo divino. Y yo quiero que vayamos de lleno a estas letras que están ahí para que podamos ser partícipes de esa música puertorriqueña. Suba su radio porque usted va a cantar con nosotros, porque cuando escucha la canción dice, sí, claro que yo me acuerdo de eso. Vamos a empezar con Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico. Los Carreteros. Y vamos a cantar un extracto. Vamos a cantar un extracto de la canción, no la vamos a hacer completa. Se oye el coquí que va a dormir en el Guamá que está pegadito al bohío, a la orillita del río. Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana. Dios te bendiga 1000 veces, oh mi tierra borincana. Ya amaneció, el sol brilló, qué lindo es, ya estamos en pleno día. Ya todo es luz y alegría. Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana. Dios te bendiga 1000 veces, oh mi tierra borincana. Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana. Dios te bendiga 1000 veces, oh mi tierra borincana. Lelolay. ¡Eso! ¡Wow! Bien, hermoso. Dios te bendiga 1000 veces. Oh, mi tierra borincana. Qué bonito. Contenido cristocéntrico de nuestra música autóctona puertorriqueña. Así que, maestro, ¿qué tenemos por ahí también? Vamos a continuar con Noel Estrada. Noel Estrada compuso En mi viejo San Juan y esta canción ha sido traducida a diferentes idiomas, una canción muy conocida en el mundo entero. Y para nosotros los boricuas, se me cayó el juguete, tratando de me quitar. Para nosotros los boricuas, Mi viejo San Juan viene siendo como un segundo himno nacional. Pero él compuso una canción que se llama Amor del Jibarito. Y la canción en su letra expresa el amor hacia la jibarita, expresa el amor hacia la tierra borincana. Y en una estrofa, estamos cantando unos segmentos, estamos cantando las canciones completas, una estrofa dice así. Allí en el rinconcito tan querido, haremos nuestro nido de ilusión, chiquito pero muy limpio de falsedades, y los dos le daremos gracias a Dios. Allí donde brilla la luna se mi bebió yo, en él tengo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales. Y el rubio sol de Borinquen pinta de rosas mis cafetales. Y el rubio sol de Borinquen pinta de rosas mis cafetales. ¡Wow!
eso me recuerda a mi mamá. Mi mamá todas las mañanas ponía esa canción. Ah, sí. Allá donde brilla la luna se ve mi bohío, ¿verdad? Qué lindo. Un jardincito de lindo rosario. Ay, qué bello. Hace como una hora aproximadamente hubo un tema de si me caso o no me caso, si pospongo o no pospongo. Entonces, esta gente que cantó esa canción, ¿dónde estaba viviendo? ¿En qué mansión? ¿Con cuántas comodidades? ¿Con cuántos Mercedes estaban en la marquesina? Claro. ¿Cuál era la economía de ese tiempo? Y mira la canción que nace como fruto de un amor. Porque lo esencial, lo importante en la vida matrimonial, más allá de las cosas materiales. Pero tenemos una canción más que queremos compartir. Esa es nuestra música puertorriqueña, ¿sabes? Desde Salimos Puerto Rico, cómo Dios está metido ahí. Y cómo, en el sentido de pasarle el tiempo, nos hemos ido alejando y sacando a Dios de todas las facetas, aún de nuestra música autóctona puertorriqueña. Pero esta gente estaba claro. Estos Rafael Hernández, estos Noel Estrada estaban claros de que sin Dios no va para ningún lado. Así que hay una canción más del área de allá de donde está Juan Carlos. De Roberto Cole, de Mayagüez, Puerto Rico. Él es hijo de un soldado americano que vino en 1898 y ese soldado quedó impactado con la belleza de la mujer boricua. Eso es bien difícil, ¿verdad? Y rendido a sus pies. Inevitable. Exactamente. Rendido a sus pies, se casó con esa jibarita y salió una serie de hijos, entre ellos Roberto Cole, que fue músico, compositor. Y en esta canción es para que la canten entre el novio y la novia. O el esposo y la esposa, porque en una estrofa ella lo bendice de una manera especial y dice: lelo lelo line, lelo lelo line, lelo lelo line, lo. Lelo lelo line, lelo lelo line, lelo lelo line, lo. Mi jibarita de tez lozana, de negros ojos y gracias mil, está esperándome en la ventana y sonriendo me dice así. Y dice la jibarita: Dios te bendiga, mi dulce amado, te doy ansiosa mi bendición y con mis besos sueño dorado lleva contigo mi corazón. Ven acá, jibarita hermosa, que yo voy caminito a la ciudad y quisiera besar una vez más esos labios de cumbia, amor y rosa. Lole, lola y lole, lola y lole, lola y le, lola y le, lole, lola y le, lole, lola y le, lole, lola y lo. Le, lole, lola y le, lole, lola y lole, lola y. Nuestra música puertorriqueña. Fernan, ¿qué te parece? No, hay que seguirlo por abajo. Te veo que mira que están... Dame tres más. Tiene un vozarrón, debería ser de los cantantes famosos de este país. ¿No? No sé quién ha tenido el privilegio de disfrutar de su talento y aquí el caballero gente que toca el 4. 4. No sé, hay gente, hay mucha gente historia más conocida y no sé. Maestro de música del Departamento de Educación, ya retirado, ha corrido... No, y qué bueno y canta, porque si fuera locutor yo me tengo que ir para casa. También. Déjame decirte que en Puerto Rico tú me das una mata de plátano y sale un pintor, un poeta, un músico. Somos bendecidos por los talentos. No cabemos, el talento en Puerto Rico no cabe en esta isla. Sí. Y tenemos para exportar el mundo entero. Es así. ¿Por qué queríamos compartir este tiempo hoy? Porque estamos en esta época de Navidad tan bella, tan maravillosa. Y sabemos que este año ha sido como el W40, ¿no? Tres en uno. Sí. Parece que ha pasado 875 días en 360 y pico todavía que no tenemos. Y queremos que en esta época usted pueda tener la certeza y la convicción de quién es el sustento de su vida, de dónde está puesta nuestra confianza. Fíjese que en esta letra y esta música que nos alegra, que reverdece nuestra puertorriqueñidad, ahí está Dios. Ahí está Dios. En la naturaleza, en el cántico, en el pronunciar la palabra Dios. Y la pregunta que queremos hacerte en esta hermosa mañana es: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cuál es el sustento de tu vida?
Y hay un salmo maravilloso, el Salmo 40, que al final hay una expresión maravillosa del salmista cuando dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y yo quiero cerrar en este tiempo maravilloso que estamos teniendo con una canción que es hermosa. Dios, tú eres mi sustento. Entonces, la aflicción es una época de la vida en donde, lo compartía el miércoles en la iglesia, hice una dinámica con uno de los caballeros. Digo, inclínate y trata de agarrarte los tobillos con las dos manos y sostente ahí, y mientras te sostiene ahí, recita el Salmo 23. Él intentó agarrarse los tobillos con las dos manos, cosa que no es fácil tampoco, y sostenerse y quedarse apretando el tobillo y recitar el Salmo 23. No pudo terminarlo. No porque no lo supiera, es porque le faltaba el aire. Cuando te falta el aire, el flujo sanguíneo se afecta, el cerebro no piensa. Se enderezó. Cuando se enderezó, terminó el Salmo 23 donde se quedó. Y lo terminó corrido. Muchas veces la aflicción nos lleva a olvidarnos de la verdad de la palabra que está en nuestro corazón. Yo sé el Salmo 23, pero tal vez la aflicción que hemos tenido este año nos ha llevado a, ay Señor, me falta el aire, no encuentro fuerza. Yo lo sé, yo sé el Salmo 23 de memoria, pero es que esto me está afligiendo. Y qué bueno que en esa aflicción Él pensó en mí. Fíjate que el salmista no dice, y yo pensé en Dios. No, Él pensó en mí y se acordó de mí. Y qué bueno que pensó en mí, y hoy hay un Dios que piensa en ti. Hay un Dios que se inclinó a tu clamor. Hay un Dios que dice, yo estoy contigo, no te dejo, no te desamparo. Esta canción es un clásico maravilloso. Es estas canciones que pasarán más de 1000 años y muchos más, y sigue siendo oportuna en el momento de la aflicción. Dios, tú eres mi sustento. Aleluya. Sí, Señor. Hoy es mañana de sostenernos esa gracia, esa mano poderosa. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata, el que refresca mi alma, y al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Cántalo en tu casa. Dios, el dulce nombre del Señor. El Dios que calma tormentas, el Dios que apacigua la tormenta. Sí, Señor. Dios, tú eres mi sustento, la tranquilidad aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata, el que refresca mi alma, y al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Dios, Dios, solo Dios. Bueno, si se me permite, me gustaría cerrar este tiempo en oración. Hay tanta necesidad en nuestro Puerto Rico hoy que queríamos traer un poco de alegría con nuestra música puertorriqueña, sabiendo que Dios está presente en esa música. Pero queremos cerrar con el énfasis de que tú hagas a Dios como el sustento de tu vida. Fíjese que en la parábola que nos enseña los dos cimientos, no importa el viento, la lluvia y la tempestad. Lo importante es dónde está el fundamento de nuestra vida, en la arena o en la roca.
Después que esté en la arena, no se trata si es categoría 5, 4, 3, 2, 1, si es COVID, si es influenza, si es depresión económica. Es dónde está nuestro sustento. Cuando el sustento está puesto en Cristo, que sople el viento que sople, que venga lo que venga, porque mi casa no se cae, porque está sostenida en la roca que es Jesucristo. Padre, en esta hora, ¿a quién iremos sino a ti si solo en ti hay palabra de vida eterna? Tú eres el sustento de mi alma. Tú eres el abrazo en medio del frío de la prueba. Tú eres el sustento que cuida mi alma y que cuida mi familia, Señor. Yo no he entendido ni una cuarta parte de las cosas que he pasado este año. Aún todavía no entiendo la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la crisis de una familia. Trato de comprenderlo, pero no puedo. Se me acaba el aire y se me olvida tu palabra, Señor. Pero qué bueno que en esa aflicción tú pensaste en mí. Tú te inclinaste a mí. Y cuando Jehová pensó en mí, yo puedo entender que mi ayuda y mi libertador eres tú. Que aunque yo pensaba que te habías tardado, tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas a tiempo. Yo bendigo la isla del Cordero. Cada familia, Señor, aquí representada, que llevamos 10 años en esta emisora declarando que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero, y que en esta hora, en esta época específica, Dios, sé el sustento de cada familia, Señor. Yo bendigo mi tierra amada, que aún en el quebranto ha comprendido. Dios, sé mi pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias porque aunque no lo entienda, en medio de este año no ha habido duda alguna de quién es el Dios de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Salvemos Puerto Rico. Tremendo. Qué bueno. Aleluya. Me quedé con ganas, ¿viste? Podemos repetirlo. Yo lo comprometo al aire. Ellos no saben nada, pero yo lo comprometo. Ahora Y nos vamos con la tuya.